Y quiero que leamos juntos lo que dice Romanos capítulo 8, el verso 13. Romanos capítulo 8, el verso 13. Dice la gloriosa y eterna palabra de Dios: acompáñeme por favor en el nombre de Jesús a leer esta porción. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, yo quiero que usted diga conmigo, mas si por el Espíritu. ¿Más por qué? Mire que aquí hay una clave. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Quiero titular esta enseñanza: por el Espíritu. Por el Espíritu. Y este Espíritu no es cualquier Espíritu, es el Espíritu de Dios. Siéntese, tenga la bondad. Mas si por el Espíritu. Aquí el apóstol está hablando de que por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. Y el Espíritu Santo en nosotros produce ese fruto. Así que es necesario que nosotros podamos recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando leemos en Gálatas el capítulo 5, el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, está hablando de lo que hay en la mente del ser humano, que lo lleva a pecar. El pecado es una decisión. La persona para pecar es porque decide pecar. Y la persona empieza a pecar desde la mente. Porque el pecado, la Biblia dice que la persona es tentada y con la tentación viene la seducción. A eso le pasó a Eva, hubo esa tentación. Y usted sabe quién es el tentador es Satanás. Y él tienta. Y él tiene esa seducción para que la gente caiga en el pecado. Por eso nosotros necesitamos esa fuerza espiritual, ese poder de lo alto que nos ayude a permanecer. Por eso es necesario que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, que nos mantengamos viviendo en la esfera de lo espiritual. Y el verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de eso que se levanta dentro de nosotros, que no quiere nada de Dios. Eso que le da a usted precisamente cuando va a orar. A algunos les da, la carne dice: no, qué pereza orar. Uy, no, qué sueño orar. Qué sueño leer la Biblia. Puede leer cualquier libro y empieza a leer la Biblia y le da sueño. Puede ver 3 horas celular, pero va a leer la Biblia y le da sueño. Porque la carne no le gusta nada lo que tenga que ver con lo espiritual. Pero nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es de la única manera en que podemos sostenernos y permanecer en este camino. Por eso dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que cuando la Biblia habla del deseo de la carne, es el deseo
de la mente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué le pide su mente? ¿Qué le pide su mente? Por eso dice que el deseo de la carne, es decir, allá en el pensamiento, es contra el espíritu. Y cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, entonces tiene con qué vencer la carne, los deseos de la carne. Porque ambos se oponen entre sí. El verso 18 nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Para que usted entienda, una cosa es el deseo de la carne. Y las obras es cuando ya ese deseo ya no es deseo. Ya ese deseo se llevó a una acción. Y cuando ya se lleva a una acción, toda acción tiene como resultado una obra. Así que cuando una persona le da rienda suelta a los deseos de la carne, es decir, lo que allá está en el pensamiento, y le da rienda suelta a ese deseo, entonces eso va a producir una acción. Entonces el pecado empieza como una seducción y una tentación en la mente. Eso se puede convertir en palabras y se puede convertir en acciones. Y viene entonces ese deseo de la carne y manifiesta unas obras que la Biblia llama las obras de la carne, que son, y empieza, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que es todo desorden sexual sin escrúpulos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, es decir, que practican esos deseos que se convierten en obras, esos que practican tales cosas, ¿qué les va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Pero viene la bendición más grande que pueda tener aquel que recibe el don del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que ese don del Espíritu Santo es para todo aquel que crea. Y aquí hay una manera de creer, y es que esta palabra usted la reciba. Y cuando usted la reciba, la está creyendo. Y cuando usted la cree, la obedece y la vive. Mas el fruto del Espíritu, no dice los frutos, porque el Espíritu Santo en nuestras vidas lo que hace, y aquí viene algo bien interesante, el Espíritu Santo en nuestras vidas produce el fruto. Y ese fruto es como las uvas. Usted tiene un racimo de uvas, pero todas están pegadas ¿a qué? Usted ve que el racimo de uvas, ¿cierto?, se desprenden de un solo gajo, y de ese solo gajo hay varias uvas. La Biblia dice el fruto del Espíritu, pero ese fruto del Espíritu trae gozo, trae paz, trae amor, trae paciencia, benignidad. Es decir que el amor, vea, no hay amor sin gozo, no hay amor sin paz, no hay amor sin paciencia. Hay personas que dicen, ay Señor, dame paciencia. No, llénese de Dios y tendrá el fruto de la paciencia en su vida, por solamente estar lleno de el Espíritu Santo. El amor da benignidad, el amor da bondad, el amor de Dios da fe, el amor de Dios da mansedumbre, da templanza. Y la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay nada que te haga salir de ahí mientras estés ahí lleno del Espíritu de Dios. Pero ¿qué hay que hacer?
La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Y aquí viene una expresión, con sus pasiones. Las pasiones tienen que ver con los deseos, van ligados. ¿Qué tengo que hacer con mis pasiones? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque nosotros hay un instinto natural, eso es natural porque Dios nos hizo así. Hay un instinto natural, hay una naturaleza en la parte sexual. El problema de la sexualidad es cuando se practica por fuera de lo establecido por Dios. Cuando hacemos las cosas de una manera lejos de como Dios quiere que las hagamos. Por eso la Biblia nos ha dado la oportunidad de que podamos entender que no es bueno que el hombre esté solo. Se está refiriendo que no es bueno que el hombre esté solo por lo que puede practicar. Porque el pecado está a la puerta. Y solamente usted lo va a practicar el día que desobedezca a Dios. Es decir, que yo le abro la puerta al pecado cuando yo no quiero saber nada de Dios, pues le abro la puerta al pecado. Pero el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con mis pasiones? ¿Qué tengo que hacer con esos malos deseos? ¿Qué tengo que hacer con esas cosas que se van levantando en mi vida? Que usted no se las cuenta a nadie. Es más, cuando uno tiene que contar o hablar de estas pasiones, usted no se en voz alta empieza a orar, Señor, tú sabes que estoy luchando con estas pasiones. No, es más, cuando estamos contándole cosas como esa al Señor, lo hacemos sin abrir la boca. Porque usted nada más quiere que Él lo oiga y que Él le ayude. Y la Biblia está diciendo que crucifiquemos las pasiones. Alguno dirá, hermano, ¿y cómo hago para yo crucificar esas pasiones? Usted y yo sabemos con qué pasiones luchamos. Usted sabe muy bien cuáles son. Entonces esas pasiones por la fe tenemos que llevarlas al Calvario. Y allá en la oración usted lleva, Señor, quiero que crucifiques junto a ti esta pasión que se está levantando en mí. Que usted sabe cuál es. Usted sabe cuál es el pensamiento que le llega a menudo. Que usted sabe que no lo puede dejar ahí porque si lo deja ahí le va a hacer daño. Hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Hay malos deseos que están ahí, que si usted los contempla le pasa lo de Eva. Ella empezó a contemplar el fruto prohibido y hasta que Satanás la tentó con lo que ella estaba mirando. Por eso el mirar la primera vez no hay problema. En la segunda mirada es donde ya hay pecado. Hay cosas que no debemos mirar. Y la primera vez que usted vio ya sabe que no puede seguir mirando. Y cuando usted lo deja por segunda vez, ahí es donde empieza la seducción del pecado en la mente. Entonces, ¿qué toca hacer? Hay que llevar estas pasiones y estos deseos, hay que llevarlos al Calvario donde Cristo entregó su vida. Y ahí vamos a entender lo que dice el verso siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y andar por el Espíritu no es andar caminando, mirando hacia el cielo a ver y de pronto se puede golpear. No, andar por el Espíritu usted es mantenerse, usted puede estar trabajando, pero en la mente está, Señor, tú sabes que
yo te pertenezco a ti, que yo soy tuyo, Señor, ayúdame, tú sabes todo. Ahí está usted, ahí, y está ocupado en su trabajo. Usted no tiene que levantar las manos, usted no tiene que estar diciendo gloria a Dios, aleluya. No, no, no. Usted puede estar haciendo los oficios de su casa y alabando a Dios y glorificando a Dios y manteniéndose con Él en el pensamiento. El Espíritu Santo, el apóstol Pedro en Hechos 2, 38 y 39 dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? Para los que obedecen. Hechos 5:32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual, mire la expresión que da, el cual ha dado. ¿Quién lo ha dado? Lo ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí entonces viene, hermano, la pregunta es: ¿estamos obedeciendo nosotros la palabra de Dios? Además de obedecer la palabra de Dios, hay que guardarla. Y la va a guardar aquel que ama la palabra de Dios. Dice San Juan 14:15: si me amáis, porque algunos dicen Señor te amo, pero escuchan la palabra de Dios y salen y vuelven a hacer lo mismo de antes, que desagrada a Dios. Entonces no estás amando a Dios. Hombre, ¿cómo le demuestro yo a Dios que lo amo? Yo demuestro que amo a Dios cuando guardo su palabra, cuando yo la atesoro, cuando yo le doy esa importancia en mi vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esto de que otro consolador no significa una tercera persona de una supuesta Trinidad. Cuando la Biblia dice otro consolador, está hablando otra forma en la que Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Y yo pensaba, hermano, en esta palabra consolador. Y yo en la oración le dije: Señor, ¿tú por qué dijiste que nos darías o que te ibas a manifestar como el consolador? Sabe que nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que así nos digan palabras muy bonitas, que nos digan no, tú sí puedes, y bueno, y alguien puede. Alguien puede ser usado y darnos unas palabras para animarnos. Pero el Espíritu Santo actúa como consolador en nuestras vidas. Y usted lo nota. Hermano, hay gente que necesita largas terapias para salir de asuntos serios. Asuntos, hermano, que hay personas que le pueden poner un psicólogo, le pueden poner todos los especialistas que hayan en ciertas áreas de la vida de una persona, que a veces son difíciles de sobrellevar, algunas adversidades que llegan a las personas, conflictos y cosas tan terribles. Pero el Espíritu de Dios actúa consolándonos a nosotros,
Aún en las cosas más terribles que le pueda pasar a una persona, el Espíritu de Dios consuela a esos corazones y les da vigor y les da valor para seguir adelante, para no atrasarse. No, por eso es que el Espíritu de Dios no es para echar para atrás. Y menos en el tiempo que estamos viviendo. Yo no concibo en mi mente que con lo que estamos viviendo haya gente que quiera irse atrás. El espíritu que Dios nos ha hecho morar en nuestras vidas no es un espíritu de cobardía, no. El espíritu de Dios es poder para vencer. Aleluya. Poder de Dios para poder vencer. Si alguien retrocede de este camino, entonces me tiene que decir a dónde está recurriendo. Porque si recurre a Dios, no tirará para atrás. Alguien que busca de Dios siempre tendrá la ayuda de Dios y va a avanzar. Es hacia adelante. ¿Usted cree que el Señor nos llamó para volver atrás? Jamás. El Señor nos ha llamado es para que seamos más que vencedores. Aleluya. El espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero usted y yo le conocemos porque mora en nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿quién es el que deja huérfano? ¿Quién deja huérfano? El Padre. Y el Señor está diciendo en su manifestación en carne como hijo, Él expresa: un hijo nunca deja huérfano a un papá. Se dice que cuando en un matrimonio muere el esposo, queda la mujer viuda. Cuando los padres mueren, los hijos quedan huérfanos. Y la Biblia está diciendo que Jesús expresó esto: no os dejaré huérfanos. Y la palabra huérfano significa desamparado. Eso significa la palabra huérfano, desamparado. Pero el Señor Jesús está diciendo: no os dejaré huérfano. ¿Quién está hablando? Jesús. Pero si Jesús es el Hijo, pero es que Él es también el Padre. Por eso es que Él dice: no os dejaré huérfanos. Es decir, en este transitar que hemos decidido nosotros continuar, nunca el Señor nos va a desamparar. Más fácil nosotros podemos faltarle al Señor que Él faltarnos a nosotros, porque aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. No os dejaré huérfanos. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hay personas que dicen: bueno, y si Jesús es el Padre, ¿por qué Él clamaba al Padre? Bueno, es que en su oficio como hijo, en ese oficio como hijo, Él nos mostró cómo es que nosotros teníamos que orar. Por eso Jesús oró, para que nosotros, si estamos siguiendo a Jesús, hagamos lo que Él hizo. Y si Él oró, nosotros debemos orar. Y esto de la oración no es solamente cuando hay problemas. Hay que orar siempre y no desmayar. Entonces, cuando recibimos, por haberle recibido y creído en su nombre, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y por tal razón tenemos ese derecho de poder recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. San Lucas 3:16 nos dice
que es Él mismo el que bautiza con su Santo Espíritu. San Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Esto quién lo está diciendo? Juan el Bautista. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué nos está afirmando este texto? Que el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Nosotros, hermanos, solamente somos instrumentos. Yo no puedo decir que sano a nadie. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Qué se necesita para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué se necesita? Se necesita sed. Usted la sed no la provoca, a usted le da sed. Y cuando nos da sed, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar agua. Ir a la fuente. En San Juan 7:37 dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. El único Dios verdadero, el único que tiene poder sobre todas las cosas, nos está diciendo que si alguno tiene sed, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la fuente. Si alguno tiene sed, tenemos que tener esa necesidad, sentir esa necesidad de recibir. Cuando una persona está llena, no quiere más nada porque está lleno. Pero cuando a usted le hace falta, hermano, usted busca de esa fuente. Y eso es lo que nos hace falta en este tiempo, hermano. Nosotros buscar, hermano, anhelar llenarnos de Dios. Vea, en este momento hay personas llenándose de todo menos de Dios. Y por eso es que algunos hermanos se van detrás de falsas doctrinas, porque como no se llenan de Dios, y el que no es guiado por Dios, pues entonces será guiado por la mentira. Y usted sabe muy bien quién es el padre de la mentira. Si yo tengo sed espiritual, debo acercarme a Jesús. La Biblia dice: acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Yo me tengo que acercar al que puede bautizar con su Santo Espíritu. Yo me tengo que acercar al que llena con el poder del Espíritu Santo. Entonces, tiene sed, viene a Jesús y tiene que beber. Y beber habla de echar mano de la bendición, de apropiarse de la bendición, de recibir lo que Dios le está entregando. Aleluya. La palabra bautismo significa sumergir, sepultar, poner debajo de. Es decir, que ser lleno del Espíritu Santo es ser sumergido en la presencia de Dios. El ser puesto debajo de la presencia del Espíritu de Dios es ser introducido en la presencia de Él. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor lo necesitamos que more en nosotros? Para que nosotros seamos guiados, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos por Él enseñados. Y mire, cuando el Espíritu de Dios toma la vida de una persona, hermano, pasan cosas que uno se queda sorprendido. Dios lo pone a hablar, aun cuando usted dice: ¿y yo qué voy a decir? Y esto es el caso de un hermano que no sabía leer ni escribir, a los que llaman analfabetas.
Y en el primer pueblo donde mi papá fue pastor, al frente de la casa de este hermano vivía un profesor. Y este profesor lo avergonzaba diciendo: claro, como usted no sabe leer, por eso es que allá le meten todos esos cuentos y usted los cree. Como usted no sabe leer, por eso es que usted es un evangélico chiviao. Y buscaba todos los días la manera de avergonzar al pobre anciano. Y el profesor era un hombre que siempre le decía cosas para hacer sentir mal al anciano. Pero el hermano oraba al Señor y el Señor: yo no sé leer, pero yo sé que lo que tengo de ti es verdadero. Porque cuando una persona es genuina, hermano, cuando una persona tiene lo de Dios en su corazón, hermano, puede levantarse el mismo mundo, aún el infierno puede levantarse ante él, pero él no declina su fe, porque sabe en quién ha creído. Y un día, hermano, le dice el profesor: bueno, ¿sabe qué, evangélico chiviao? Venga aquí. Y si usted me muestra a Dios, le digo, si usted hoy me muestra a Dios, entonces yo me vuelvo evangélico. Hermano, qué reto. Qué reto. Pero mire lo hermoso, hermano, cuando usted tiene el Espíritu de Dios. El hermano no tuvo que levantar las manos porque ya le estaban haciendo el reto y el reto era ahí. Y él por dentro le dijo: Señor, yo sé que tú estás conmigo y tu Espíritu lo siento en mí. Ilumíname, Señor, con este necio. Ilumíname. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? Hermano, y ese anciano inmediatamente, como si se le hubiera abierto el cielo así. Le dijo: venga pues, profesor, venga, yo que le voy a mostrar. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Lo quiere ver? Claro, muéstremelo. Venga pues, salga aquí a la calle. Y el profesor empezó a mirar como para todos los lados. ¿Con qué me irá a salir? Y el anciano dio esos pasos como cuando David iba a enfrentar al gigante Goliat. Él no iba temblando, no, David iba seguro que él había creído en ese que lo había librado del oso, que lo había librado del león, le daba las fuerzas para enfrentar a ese gigante. Y así iba ese anciano hacia la mitad de la calle. Y era mediodía y le dijo el hermano: bueno, profesor, yo le invito a que mire hacia arriba por 5 minutos el sol. Y ese profesor, con esa rabia, con ese enojo, le dijo: usted es que es bruto, usted quiere que se me dañen los ojos. ¿Yo cómo voy a durar 5 minutos mirando el sol? Así se me dañan los ojos. Usted me dijo que quería conocer a Dios. ¿Cómo así? ¿Es que usted me viene a decir que el sol es su Dios? No. Le quiero decir que usted quiere conocer a Dios y usted lo quiere ver, pero si usted no es capaz de ver la creación de Dios, que es el sol, menos que serás capaz de ver a Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Hermano, y ese testimonio de ese anciano fue tan fuerte en ese profesor que este hombre tuvo que ir al culto, porque ya había comprometido su palabra, hermano, y él fue al culto. Y de las personas que pasaron al altar fue el profesor, y se entregó a Jesucristo. Y tuvo la oportunidad en su vida, hermano, ser lleno también del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Señor llena a una persona de su poder, hermano, le da poder, lo dota de poder, hermano. Y eso que usted decía: yo no soy capaz, yo no me creo capaz, hermano, vea, cuando usted antes le predicaron, usted pensaba: muy bueno el evangelio, pero yo sé que de pronto me puedo apartar más adelante. Pero cuando tuviste esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, hermano, uno siente una fortaleza que dice: nada me va a arrebatar esto, porque Dios cuando llena da poder para vencer. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Por eso la persona tiene una señal de demostrar de que el Espíritu de Dios está en él, y es hablar en lenguas, en idiomas diferentes.
La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 10:44 dice, y los oían que hablaban en lenguas. Por eso hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y seamos llenos del Espíritu Santo. Hermano, usted puede ir a una universidad y aprender y tener conocimiento. Uno puede ir a una escuela, al instituto bíblico y tener conocimiento, pero nada en tu vida será como cuando seas lleno del poder del Espíritu Santo. Esto es una fuerza tan poderosa, hermano, que aún en medio de la debilidad siente las fuerzas de lo alto, como el Señor te levanta en medio de la adversidad y de la dificultad para seguir avanzando en el nombre de Jesús. Para una persona ser fiel a Dios, ¿usted quiere serle fiel a Dios? Por eso es importante recibir. Es importante recibir el Espíritu Santo, porque para usted y yo ser fieles, eso no es de yo, ay sí, yo voy a ser fiel. No, eso no es de decirlo. Necesitamos el poder de Dios en nosotros. Porque el poder de Dios en nosotros nos garantiza el que nosotros seamos fieles a Dios. Por eso dice la palabra, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso de que pondré, eso de que haré, es que Dios mismo, Él no va a mandar a ningún ángel ni a ningún arcángel. No, no, Dios mismo lo va a hacer. Él mismo va a hacer esa obra en nosotros, para que andemos en sus estatutos, para que guardemos su palabra. Por eso la invitación es buscar ser llenos del Espíritu Santo, para poder tener el fruto del Espíritu y dejarnos guiar por Él. Yo no sé si en esta hora puedas entender que si el Espíritu de Dios no está en tu vida, tú no vas a tener el fruto del Espíritu. No lo vas a tener. Y hay algunos que están luchando y batallando, hermano, yo no sé, es que yo no siento fuerzas, es que yo creo que me va a caer, es que creo que no va a poder. No, tómese la medicina. La medicina es llenarse del Espíritu de Dios. Y si tú y yo nos llenamos del Espíritu de Dios, no hay adversidad, no hay problema, no hay debilidad que te pueda apartar de Dios, porque estarás lleno del poder de lo alto, que te dará fidelidad, que te llevará a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios es guiado a toda verdad, y la verdad os hará libres. Todas las cosas en nuestras vidas tendrán sentido cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Hasta para evangelizar necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Un misionero de nuestra iglesia llegó a un país donde fue enviado, y él iba a salir a evangelizar, y había un joven que era muy tímido, y él le decía al misionero: hermano, salga usted, mi hermano, a evangelizar, usted misionero, yo me quedo aquí orando para que el Señor lo respalde. Le decía al joven, porque él era muy tímido para hablar. Entonces el misionero le dijo: hermano, hay que orar, pero también hay que evangelizar. Entonces él le dijo: hermano, lo que pasa es que yo no sé ni qué decir. Yo qué hago, o sea, yo no sé ni qué hablarle a la gente, yo no sé cómo entrar en la conversación, es que yo no sé ni cómo decir. Entonces le dijo el hermano: no, ya oraste, y el que habla con Dios tiene de qué hablar de Dios. El que habla con Dios tiene de qué hablar de Dios. ¿Sí me escuchó eso? Y sabe, hermano, salieron los dos. Entonces el joven se fue detrás del misionero,
Y el hermano le dijo, ¿y usted por qué me sigue? No, usted se va por esta cuadra y yo me voy por esta. ¿Cómo así, hermano? Pero, no, yo voy a orar y usted habla. No, señor, yo voy a hablar por este lado y usted habla por este otro. Es más, vea, ahí hay una casa con la puerta abierta, vaya allá. Yo me quedo en esta otra. Y el joven como con esa timidez, ay Señor, ayúdame. Y era ese joven ahí tímido, lleno de Dios, pero tímido de lo que iba a hacer. Pero eso es lo hermoso cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando el hermano estaba en la casa hablándole a esa familia de Dios, sale una mujer de esa casa a los gritos. Y gritaba, pastor, pastor. Y el hermano misionero se puso la mano en la cabeza. Ay, Señor, ¿qué hizo este muchacho? ¿Qué haría? ¿Qué dijo? Ay, Señor, venga, mírelo con sus propios ojos. Y el hermano, desde que la escuchó a la señora, era orando. Ay, Señor, ¿qué pasaría? Bendito Dios. Cuando entró, miró inmediatamente donde estaba el joven y lo vio hablando en lenguas y danzando en el Espíritu. Y claro, él sintió la gloria de Dios. Y vio a otro joven que saltaba y brincaba más que el joven de la iglesia. Pero lo veía brincando y alabando a Dios. Y él decía, ¿y este otro de dónde salió? ¿Y este quién es? La señora le dijo, mire lo que pasa, señor pastor. Es que ese joven que está ahí, yo no sé, está como hablando cosas raras, pero ese joven, él tocó la puerta y íbamos a almorzar. Y resulta que mi hijo ya tiene más de 20 años y él era parapléjico y no podía hablar y no podía mover las manos ni los pies. Pero el joven que tocó la puerta dijo que qué estábamos haciendo y yo le dije que íbamos a almorzar y él dijo, ¿me da un permiso? Yo oro por los alimentos que ustedes van a comer. Y él empezó a orar por los alimentos. Y cuando él empezó a orar, se empezó a sentir aquí algo como extraño, pero también a la vez como bueno. Y cuando él empezó a alabar a Dios y él decía que gloria a Dios y empezó a darle la gloria a Dios, y en ese momento mi hijo que es parapléjico se paró y empezó a saltar, y como lo vio glorificando a él a Dios, mi hijo también empezó a hacer lo mismo. Y yo estoy asombrada porque mi hijo toda la vida yo lo he alimentado, hay que llevarlo a la cama, pero ahora lo veo danzando, lo veo brincando. Es que el Espíritu de Dios mora en ese joven y yo quiero también tenerlo. Cuando alguien está lleno de Dios, otros quieren también estar llenos de Dios. Esto contagia, esto llena, hermano, el alma. Cuando una persona tiene de Dios, hermano, los que están a su alrededor empiezan a sentirlo también. Eso se siente. Y hay personas que dicen, usted tiene algo. Usted cuando llega aquí, algo pasa, claro, porque cuando una persona está llena de Dios, no tiene otra cosa que irradiar, sino la gloria misma de Dios. Aleluya. Por eso los dones que se reciben por el Espíritu Santo no son habilidades de la persona, son habilidades del poder que mora en la persona, y Dios hace que esa persona tenga esas habilidades. Hermano, los dones de Dios son dones en los que Él nos dota de ese poder para hacer cosas que uno nunca se imaginó hacer. Pero Dios las hace. Es importante que aprendas que el que recibe el Espíritu de Dios recibe dones espirituales. Está el don de fe. Una cosa es la fe y otro el don de fe. El don de sanidad. Por eso la persona, hermano, esto no es solo hablar en lenguas. Si usted fue lleno del Espíritu Santo, la pregunta que se tiene que hacer después de ser lleno es: Señor, ¿qué don me diste? Porque usted lo tiene que descubrir. A usted no se lo va a decir el pastor. Créame que lo más importante no es hablar en lenguas. Esa es la evidencia.
Pero la persona que es llena tiene unos dones. Y hay personas, hermano, que reciben el don de sanidad. Y me hace acordar de una anciana que ella decía, ay no, que alguien le pidió oración y le dijo, no, espere, yo llamo al pastor mejor. Yo lo voy a llamar. Yo voy a llamar al pastor para que él haga esa oración. Pero la persona que le estaba pidiendo oración le dijo, venga, y es que usted no tiene el Dios que tiene su pastor. Y ella ahí mismo dijo, ay, sí, yo lo tengo. Ah, bueno, entonces ore. Y en ese momento la persona que le estaba pidiendo oración tenía una enfermedad crónica. Y le dijo, ore por mí, porque es que cuando usted empieza a hablar, yo no sé por qué me siento como aliviada, decía la persona. Y la hermana empezó a orar sencillo, sin mucha bulla. Ay, Señor, esta señora me está pidiendo oración, Señor, pero tú eres el pastor de los pastores. Hermano, y dice la hermana que cuando ella no había ni terminado de orar, cuando la señora le empezó a coger la mano, le dijo, vecina, pero ella no había terminado de orar. Y ella abrió los ojos y le, estoy aliviada. ¿Y qué pasó? Y de pronto ella dice, pero ¿qué pasó? Pero yo no he terminado ni de orar. Es que Dios lo que quiere es usarte. Y sabe, hermano, que cuando alguien quiere de Dios, hermano, Dios hace cosas sobrenaturales y cosas que usted ni se imagina Dios puede hacer con su vida, con solamente nosotros querer ser llenos del Espíritu Santo. Y no sé si alguien aquí quiere recibir, porque hay poder de Dios, y cuando alguien es lleno, tiene la bendición de Dios.